reciban un cordial saludo. Vamos entonces a trabajar el capítulo 5 sobre optimización numérica. Entonces primero vamos a ver una contextualización sobre lo que es la optimización en el cálculo, qué es lo que se halla básicamente cuando estamos trabajando optimización, y posteriormente vamos a trabajar el primer método para optimización unidimensional, que es el método de la búsqueda de la sección dorada. Entonces, supongamos por ejemplo que tenemos un objeto que es un saltador básicamente, y que ese saltador o bungee jumper puede proyectarse hacia arriba, como lanzarse hacia arriba a una velocidad específica, ¿cierto? Si este saltador está sujeto a un arrastre, digamos, lineal, la altitud en función del tiempo la podríamos calcular a partir de la fórmula 7.1, que ya la hemos trabajado por ahí en algún momento, ¿cierto? En esta fórmula entonces z estaría representando la altitud del saltador en metros, esto sobre la superficie de la Tierra, donde z igual 0 sería cuando está pues como en la Tierra, ¿cierto? Z sub 0 sería la altitud inicial en metros, m sería entonces la masa determinada en kilogramos, c es lo que denominamos el coeficiente de arrastre lineal en kilogramos por segundo, b sub 0 va a estar entregándonos la velocidad inicial en metros sobre segundo, y t es lo que denominamos el tiempo dado en segundos. Entonces, tengamos en cuenta que para esta formulación la velocidad positiva es considerada hacia arriba, es decir, que el saltador está brincando, ¿cierto? En lugar de estarse tirando, está saltando. Entonces, si tuviéramos los siguientes valores para esos parámetros: la gravedad, que la conocemos, la altitud inicial, la velocidad inicial, una masa inicial, un coeficiente de arrastre, entonces yo podría utilizar esa ecuación anterior para calcular la altitud de ese saltador. Entonces, como vamos a ver en la siguiente figura, el saltador va a alcanzar un pico máximo de elevación en aproximadamente 190 metros a un tiempo de 4 segundos. Entonces, supongamos que a usted le asignan el trabajo de determinar el tiempo exacto de la elevación máxima, es decir, dónde logra el saltador llegar a su máximo punto antes de comenzar nuevamente la caída, ¿cierto? Entonces, la determinación de tales valores extremos es lo que nosotros vamos a denominar la optimización. Vamos a ver entonces en este capítulo cómo utilizar la computadora para hacer las determinaciones. Entonces miremos acá la figura. Entonces observen ustedes, si el saltador brinca, ¿en qué momento llega a su altura máxima en un tiempo de 4 segundos? Observen ustedes, esto acá sería más o menos 190 metros, ya después de haber hecho los cálculos necesarios para obtener este punto. Pero entonces eso es lo que a nosotros nos va a interesar, ya sea una elevación máxima como en este caso, o un valor mínimo como en otras funciones, ¿cierto? Entonces, en un sentido general, la optimización básicamente es el proceso de crear algo que sea lo más efectivo posible. Como ingenieros es importante diseñar continuamente dispositivos y productos que realicen tareas de manera eficiente y al menor costo, ¿cierto? Entonces, los ingenieros siempre se van a ver enfrentados a problemas de optimización que van a intentar equilibrar el rendimiento y las limitaciones. Y los científicos tienen interés en fenómenos óptimos que van desde la elevación máxima, como el que vimos, hasta la energía libre mínima, por ejemplo. Entonces, en el área de la ingeniería, y en particular de la ingeniería civil, ustedes siempre se van a ver enfrentados con problemas de optimización, porque siempre tienen que buscar la mejor forma de obtener algo, ¿cierto? Una ganancia máxima con un costo mínimo, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante este tema en el área de la ingeniería. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva un poco más matemática, la optimización lo que hace es encontrar los valores máximos y mínimos de una función, ¿cierto?, que depende ya sea de una o de más variables. En el primer caso, vamos a trabajar optimización que depende de una sola variable. Ya posteriormente veremos un método para determinar máximos o mínimos cuando estamos utilizando varias variables, ¿cierto? El objetivo entonces va a ser determinar los valores de las variables que producen los máximos o los mínimos para la función, y estos pueden ser sustituidos nuevamente en la función para calcular ya sus valores óptimos. Entonces yo miro cuáles son los x en el dominio que producen los máximos y cuál es el valor de la función en esos puntos, ¿cierto? Entonces,
aunque a veces yo puedo obtener las soluciones de forma analítica, como lo hacíamos en los cursos de cálculo, en la mayoría de los problemas ya prácticos, la optimización requiere de soluciones que sean numéricas, ¿cierto? Desde este punto de vista, entonces la optimización va a ser muy parecida a lo que hicimos para ubicar la raíz de una función, ¿cierto? En este caso, ambos métodos, el de ubicar raíces y el de optimización, implican adivinar, ¿cierto? O buscar un punto de una función. Entonces, básicamente, cuando yo tengo la raíz, yo busco el punto donde la función se hace cero, mientras que en la optimización yo busco el punto donde obtengo un extremo, sea máximo o sea mínimo. Entonces, miremos acá la visualización en la figura 7.2, ¿cierto? Entonces, observen ustedes, tengo esta función y entonces, el problema de raíces consiste en ubicar estos puntos de acá donde la función corta el eje de las X. Mientras que el problema para la optimización consiste en encontrar los valores más pequeños o más grandes, lo que denominamos los mínimos o máximos de la función, y para ello entonces necesitamos hallar cosas distintas. En particular, si recordamos de nuestro curso de cálculo, para hallar por ejemplo el mínimo de una función, yo tengo que determinar la derivada de la función en el punto, porque allí cuando la derivada es cero, lo que está indicando es que la pendiente es cero y entonces la función en algún momento pasó de decrecer a crecer en ese punto, un cambio especificado por el valor de esa derivada, ¿cierto? Por acá la primera derivada va a ser positiva, por acá va a ser negativa, por ejemplo, y aquí va a ser cero porque ya se presentó ese cambio de signo. Ahora bien, si yo recuerdo el método pues como de la segunda derivada, si la segunda derivada en ese punto es positiva, entonces me estoy encontrando con un mínimo. También se puede determinar a partir del signo de la primera derivada. Si pasa de ser negativo a ser positivo, entonces en ese punto habrá un mínimo y viceversa para el máximo. Si la primera derivada pasa de ser positiva a ser negativa, entonces vamos a hablar de un máximo, ¿cierto? Pero con el criterio de la segunda derivada, simplemente con evaluar la segunda derivada en el punto y ver que es positiva, yo ya sé que es un mínimo, y si la segunda derivada es positiva en el punto, entonces voy a obtener un máximo, ¿cierto? Eso era lo que nosotros hacíamos en cálculo, y esto nos puede entonces ayudar a implementar algunos de los métodos que se basan en digamos la derivada. Habrá otros que no necesitan de ello. Vamos a ver el primer método, que es el método de la búsqueda de sección dorada, donde no es necesario el uso de las derivadas. Básicamente es una búsqueda dentro de un intervalo específico, como lo hacíamos con el método de bisección, y encontramos dónde es que la función se anula. Vamos a ver entonces cómo se utilizaría con el método de la sección dorada. Entonces, si vimos en la figura, como les acabo de explicar, los óptimos son los puntos donde la curva es plana, ¿cierto? Y en términos matemáticos, esto va a ser o va a corresponder a los valores de x donde la derivada se vuelve cero. Y donde la segunda derivada nos va a indicar el óptimo, que sea un mínimo o un máximo, si es para el mínimo positiva. Aquí hay un error, perdón, aquí sería, es un mínimo cuando la segunda derivada es mayor que cero, ¿cierto? Y es un máximo si la segunda derivada es menor que cero. Entonces, cuando se cumplan estas dos cuestiones, con la segunda derivada vamos a tener un punto mínimo. Entonces, pilas con esto, que acá había un pequeño error, ya lo corregimos. Ahora, entonces, comprender la relación entre las raíces y los óptimos nos va a sugerir una posible estrategia para encontrar el valor de los óptimos, ¿cierto? Es decir, ya podríamos diferenciar la función y ubicar la raíz, es decir, en nuestro caso el cero de la nueva función. Esa sería una forma de utilizar el método de las raíces para hallar los óptimos. Inclusive algunos de los métodos de optimización lo que hacen es eso. Ya lo que hacen sería buscar dónde la derivada sea igual a cero, ¿cierto? Entonces miren que estamos buscando básicamente las raíces, pero de la función que determina la derivada de la función. Entonces vamos a mirar cómo haríamos analíticamente para determinar el óptimo ubicando la raíz, ¿cierto? Entonces vamos a determinar el tiempo y la magnitud de la elevación máxima para la función que miramos en el ejemplo del saltador, ¿cierto? Vamos a utilizar los valores de los parámetros, la gravedad, la altura inicial, la velocidad inicial, la masa y el coeficiente de arrastre para hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos primero que derivar esta función y luego hallar las raíces de esa función, ¿cierto? Entonces miremos acá. Tenemos la ecuación 7.1 y la podemos derivar con respecto al tiempo. Observen ustedes cuánto me daría la derivada.
Entonces, lo que básicamente, como estamos derivando la distancia con respecto al tiempo, lo que estamos obteniendo básicamente es la ecuación de la velocidad, ¿cierto? De lo que vimos nosotros en física elemental en la universidad. Entonces, la elevación máxima se va a producir básicamente en el valor t que lleva esa ecuación a cero. Entonces, el problema básicamente equivale a determinar una raíz. En este caso, lo podemos lograr estableciendo la derivada en cero y resolviendo la ecuación analíticamente. Entonces, tendríamos que t es igual a esta función que tengo acá, y si sustituimos los parámetros, tenemos que el tiempo es igual a 3.83166, ¿cierto? Entonces, este valor junto con los parámetros lo podemos sustituir en la ecuación original para calcular la elevación máxima. Entonces, la elevación máxima vendría dada por 192.8 metros, que fue lo que más o menos vimos al principio cuando planteamos el problema en nuestra gráfica, ¿cierto? Podemos verificar el resultado y ver que es máximo diferenciando nuevamente esa ecuación, ¿cierto? Y obteniendo la segunda derivada. Entonces, en este caso, si yo vuelvo a derivar con respecto al tiempo, la z, voy a obtener esta derivada y esto me va a dar menos 9.81, que es efectivamente la aceleración. Entonces, el hecho de que la segunda derivada sea negativa nos está diciendo que tenemos un máximo, ¿cierto? Además, el resultado ya tiene un sentido físico, puesto que la aceleración debería ser únicamente igual a la fuerza de gravedad en el máximo cuando esa velocidad vertical y por lo tanto esa resistencia va a ser igual a cero. ¿Listo? Entonces, aunque yo podría realizar o abordar ese proceso de optimización como un problema de la raíz, hay cierta variedad de métodos de optimización numérica directa que son disponibles, que no es necesario calcular esa derivada. Esos métodos están disponibles para problemas unidimensionales y multidimensionales, como lo vamos a trabajar, ¿cierto? Como su nombre lo indica, entonces los problemas unidimensionales nos van a involucrar funciones que dependen solamente de una sola variable. Y la búsqueda consiste en subir o bajar picos y valles unidimensionales. Ya los problemas multidimensionales involucran funciones que dependen de dos o más variables dependientes, ¿cierto? Entonces, con ese mismo espíritu, una optimización bidimensional yo la podría visualizar. Entonces, si la unidimensional corresponde a valles y picos de montañas, entonces la bidimensional también la puedo ver en el plano cartesiano y ya tendría entonces curvas de contorno, ¿cierto? Sin embargo, al igual que en el senderismo, no sedentarismo sino senderismo real, no estamos obligados a caminar en una sola dirección. En cambio, vamos a examinar la topografía para alcanzar la meta de manera eficiente. Entonces, si yo tengo una sola dimensión, pues yo ya sé que subo y bajo, subo y bajo. Pero cuando ya tengo contornos, yo tengo que ir fijándome a medida que va aumentando o va disminuyendo y puedo ir cambiando la dirección a medida que me voy moviendo. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos las funciones multidimensionales. Mírenlo acá gráficamente. Entonces acá, si yo tengo mi función en una sola dimensión, pues simplemente yo voy bajando, subiendo, me encuentro un mínimo o en este caso un máximo, ¿cierto? Dependiendo del signo de esa derivada. Pero en la optimización multidimensional y suponiéndola bidimensional, que es posible representarla gráficamente, yo ya tengo curvas de contorno, entonces tengo que determinar cuándo hay crecimiento o cuándo hay decrecimiento en esas curvas. Ya pensamos en una visión tridimensional donde vemos montañas, ¿cierto? Entonces yo voy cambiando la dirección a medida que voy obteniendo mayor elevación o menor elevación si estoy buscando ya sea un máximo o un mínimo. Esto lo vamos a comprender mucho mejor más adelante. Entonces vamos a hablar primero de la optimización unidimensional. Vamos a describir las técnicas que nos van a permitir encontrar mínimos o máximos de una función específicamente en una sola variable, ¿cierto? Entonces la imagen útil para este tipo de optimización es la función similar a la montaña rusa que presentamos en la siguiente figura. Entonces recordemos que en el capítulo de ubicación de raíz se presentaron complicaciones por el hecho de que pueden ocurrir en un mismo intervalo varias raíces, es decir, que la función podría varias veces intersectar el eje de las X, ¿cierto? Del mismo modo nos podría ocurrir con la optimización. Yo podría encontrarme varios máximos locales y yo necesito realmente un máximo global. Entonces yo podría ver que la función crece y disminuye varias veces, pero lo que hace óptimo realmente mi proceso es poder encontrar
la cumbre más alta o el valle más bajo, ¿cierto? Entonces uno a veces, o los algoritmos a veces se quedan en máximos o mínimos locales y toca buscar la manera de representar un intervalo donde yo más o menos tenga idea que la función tiene un máximo o un mínimo global y hacer la búsqueda allí para no quedarme iterando entre mínimos o máximos locales. Entonces, esos casos que incluyen óptimos locales se denominan multimodales, es decir, hay varios óptimos en un intervalo, ¿cierto? En tales casos lo que nos va a interesar es encontrar el global, ¿cierto? Y debemos preocuparnos por no confundir el resultado local con el global. Entonces, miremos acá, en este caso, por ejemplo, mírenlo ya gráficamente. Yo tengo una función que sube y baja varias veces, me encuentro los valores óptimos, pero observen ustedes que yo acá tengo un óptimo, un máximo, y acá también habría un máximo porque hay una cumbre, pero como este está más alto, entonces este sería el máximo global y este sería simplemente un máximo local. Mientras que en el término de mínimos, yo acá tengo un mínimo, acá otro, pero observen ustedes que el que está más abajo es este, o sea que este va a ser el global, el que a mí me interesa, y este, el local, el que yo debería descartar. Me tengo que preocupar entonces por la búsqueda de los globales, ya sea máximo o sea mínimo. Generalmente los métodos como nosotros los vamos a trabajar se enfocan básicamente en la búsqueda ya sea del máximo o del mínimo, y yo simplemente puedo hacer un cambio muy sencillo para hacer la búsqueda del otro óptimo, ¿cierto? El método puede estar diseñado para el máximo y simplemente con unos cambios en los signos, por ejemplo, se obtiene el mínimo y viceversa. Entonces miremos la búsqueda de la sección dorada, que es el primer método, es muy sencillo y básicamente se parece mucho al método de disección para hallar las raíces. Entonces hay una introducción muy bonita que es con respecto a eso, qué significa eso de sección dorada. Entonces hay muchas culturas donde a ciertos números les atribuimos unas cualidades mágicas, ¿cierto? Por ejemplo, en Occidente hablamos del 13 como número de la suerte y números así. Entonces hay unos números que son muy conocidos, que tienen ciertas propiedades matemáticas y son bastante interesantes y por eso se denominan como números mágicos. Por ejemplo, los más comunes que nosotros conocemos son la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, ¿cierto? Que está denominado o denotado por el número pi, ¿cierto? O la base del logaritmo natural exponencial. Estos números son especiales y tienen ciertas propiedades interesantes que hacen que los números se consideren como mágicos en ciertas culturas. Entonces, aunque no es tan conocido, la proporción áurea, de la cual ustedes habrán oído hablar en ingeniería, debería incluirse también como un número de esos números notables, ¿cierto? Esta cantidad, que normalmente representa o se representa con la letra griega phi, fue originalmente definida por Euclides en el año 300 a.C. y fue debido a su papel en la construcción del pentagrama o la estrella de 5 puntas, ¿cierto? Como lo vamos a ver en la figura 7.5, hay una relación entre la proporción de esa recta cortada en dos extremos. Ya la vamos a comprender un poco mejor con la figura. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, hablan de que un rostro es estéticamente aceptable o bonito cuando guarda esa proporción áurea, ¿cierto? Entonces, que uno le traza esa simetría y vamos a ver de dónde sale como ese número. Entonces, miremos acá. Yo tengo una recta, ¿cierto? Entonces, la idea de la proporción es cortarla en dos segmentos. ¿Cuál sería la proporción que debería guardar o cuál relación debería guardar esos dos segmentos? Entonces, básicamente hay una proporción que se denomina de la siguiente manera. Entonces, se divide la línea en dos segmentos de tal manera que la proporción de la línea completa sea igual a la parte más grande, ¿cierto? Lo que la parte más grande es igual a la parte más pequeña. Entonces, nuevamente, la recta completa es en proporción a su parte más grande, lo que la parte más grande es en proporción a su parte más pequeña. Eso se ve fácilmente en la relación matemática que tenemos acá. Entonces observen ustedes, la recta completa, L1 más L2, es a la parte más grande, lo que la parte más grande es a la parte más pequeña. Entonces la idea es buscar dónde
es necesario hacer ese corte para que se mantenga esa relación. A partir de esta relación de proporcionalidad en esa recta cortada en 2, entonces obtengo un número que ya vamos a ver. Entonces simplemente si yo multiplico esa ecuación 7.2 por L1 sobre L2, entonces si multiplico por L1 sobre L2 a ambos lados, entonces ya lo que voy a obtener es, si ya hago aquí, entonces L1 se va por acá, voy a obtener que L1 sobre L2 más 1, porque entonces en este caso este sería con este, es igual a L1 sobre L2, ¿cierto? Y aquí, entonces yo ya paso, un momento que acá se me fue, regálenme un segundo, yo pienso bien acá porque no había hecho el cálculo y no me funciona. Bueno, retomando nuevamente aquí, resulta que es que hay un error aquí en este valor. Lo que yo voy a hacer no es multiplicar por L1 sobre L2, sino multiplicar por L2 sobre L1. Entonces este no, sino multiplicamos por L2 sobre L1 y ahí sí vamos a obtener esta relación que tenemos acá. Entonces observen ustedes, si yo multiplico por L2 sobre L1 a ambos lados, entonces este lado de la ecuación, el derecho, se convierte en 1 y a la izquierda entonces voy a obtener L2, ¿cierto? L2 sobre L1 multiplicado por L1 sobre L1 que es 1, entonces me queda L2 sobre L1 más, y aquí tengo L2 sobre L1 multiplicado por L2 sobre L1 que me da L2 sobre L1 elevado al cuadrado. Acá es 1, perdón, y eso igual a 1. Entonces si yo simplemente digo que L2 sobre L1 es igual a phi, entonces haciendo phi igual a L2 sobre L1, entonces obtengo de acá que phi al cuadrado más phi menos 1 es igual a 0, de ahí sale la relación 7.3. Entonces me acabo de percatar pues que había un error allí, para que por favor lo tengan en cuenta y lo corrijan, porque obviamente con ese error no vamos a lograr llegar de esta a la fórmula que tenemos acá, que es la que nos permite encontrar ese radio dorado. Entonces ya después de que nosotros tenemos definido esa fórmula phi cuadrado menos phi menos 1 igual a 0, entonces, bueno, acá hay otra cosa importante y es este tema con el signo que tenemos acá. Veíamos que acá nos daba un signo positivo. Entonces, a ver, miremos ahí qué fue lo que pasó, porque entonces estamos encontrando nosotros. Bueno, entonces resulta que toda esta deducción que aparece en esta diapositiva, que es basada en el libro, está mal hecha, ¿cierto? Entonces acá, si seguimos con nuestra conclusión, tendríamos entonces que acá en lugar de esto tendríamos un valor máximo. La relación es phi cuadrado más phi menos 1 igual a 0, ¿cierto? Donde entonces en este caso voy a tener que phi es igual a L2 sobre L1 y la raíz positiva de esa ecuación. Entonces ya no tendría 1 más raíz de 5, sino que en este caso yo tendría, por la ecuación cuadrática, recuerden ustedes, sería b cuadrado, que es 1, aquí está bien, 1 al cuadrado, más o menos la raíz, perdón, menos b, no b cuadrado sino menos b, o sea que acá tendría menos 1, listo, acá sería menos 1 más la raíz de 5, que sería la raíz de b cuadrado menos 4ac, b cuadrado es 1, menos 4 por a que es 1, por c que es menos 1, me daría menos, por menos da más, entonces daría 5, raíz de 5, que es lo que tengo acá, y la relación de nada no es 1.61, sino 0.618033. Ese es el número dorado. Entonces ahí qué pena, no me había fijado que había tantas inconsistencias en la diapositiva. Esto es sacado del libro en la versión en inglés, la versión en español está correcta. Entonces se van a dar cuenta ahorita cuando apliquemos esto que efectivamente ellos colocan la relación dorada, que la llaman D, como 0.618033 y no 1.61. Entonces aquí estaría la deducción correcta de esa relación dorada. Listo, entonces ya tenemos ese numerito phi, que es 0.61 o simplemente menos 1 más raíz de 5 sobre 2, siempre tomando la raíz positiva de ese número. Entonces, observemos acá
que la proporción áurea se ha considerado estéticamente agradable en las culturas occidentales. Además surge en una gran variedad de contextos, incluida la biología, ¿cierto? Para nuestros propósitos nos va a proporcionar la base para la búsqueda de la sección dorada, que es un método simple de propósito general que nos permite determinar el óptimo de una función de variable única. Entonces, la búsqueda de la sección dorada es similar en espíritu al enfoque de la bisección, que nos permite localizar raíces. Recordemos la bisección, ¿cierto? Esa básicamente dependía de la definición de un intervalo de búsqueda que yo tenía que entregarle un valor de límite inferior, ¿cierto? Y un valor de límite superior donde iba a realizar la búsqueda solamente allí. Entonces, la presencia de la raíz en estos dos límites se verificó determinando las funciones evaluadas en esos valores iniciales, ¿cierto? Y mirábamos si tenían signos diferentes. Y la raíz entonces se estimaba como el punto medio entre el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Esto era lo que yo consideraba entonces como la nueva raíz. El paso final, entonces, en una iteración de bisección consistió en determinar un nuevo intervalo más pequeño. Esto se hizo reemplazando cualquiera de los dos límites, ya fuera el x mínimo o el x máximo, ¿cierto? El límite inferior y el superior, que tuviera un valor de función con el mismo signo de la función en el punto medio, ¿cierto? Una ventaja clave de este enfoque fue que el nuevo valor x sub r reemplazó uno de los dos límites anteriores y eso me permitía reciclar un poco la información de las raíces. Entonces, ahora vamos a suponer que en lugar de una raíz estamos ya interesados en determinar el mínimo de una función unidimensional. Entonces acá nos vamos a basar en el mínimo, pero se puede hacer una relación muy sencilla para el cálculo del máximo. Entonces, al igual que con la bisección, podemos comenzar definiendo un intervalo que contenga una sola respuesta, es decir, un intervalo donde yo sé que más o menos debería estar el óptimo global, en este caso el mínimo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una búsqueda unimodal, ¿cierto? Suponiendo que en ese intervalo solamente hay un máximo o un mínimo que yo ya habré visto que por lo menos debe estar por allí. Entonces uno puede adoptar la misma nomenclatura que para la bisección, simplemente va a decir que x sub l es el límite inferior de búsqueda y aquí supuse el máximo, el límite superior de búsqueda, ¿cierto? Y aquí, en contraste con la bisección, ya necesitamos una estrategia nueva para encontrar el mínimo. Ya no es lo mismo que tomar como el punto medio, acá ya se va a tomar la relación del número dorado. Entonces, la clave para hacer este enfoque eficiente es la sabia elección de los puntos intermedios. Ya no hablamos de un único punto intermedio, sino de dos puntos intermedios. Entonces, al igual que la bisección, el objetivo es minimizar las evaluaciones de una función reemplazando los valores antiguos con valores nuevos, es decir, reciclando cosas que ya conocemos. Eso hace que el método sea eficiente. Para la bisección lo logramos eligiendo básicamente el punto medio, ¿cierto? Y para la búsqueda de la sección dorada, los dos puntos intermedios se eligen de acuerdo a la proporción áurea. Entonces, básicamente, yo voy a tomar un punto x sub 1 dentro del intervalo que va a estar dado por el valor del límite inferior más el d. Entonces, ¿quién es d? El d está dado por el número dorado, ¿cierto? El número dorado, que recuerden ustedes es menos 1 más raíz de 5 sobre 2, que era igual a 0.60 y algo. Y lo voy a multiplicar, le resto 1 y lo multiplico por el valor del intervalo. Entonces, vamos a ver que aquí el número x sub 2 va a venir dado entonces por el límite superior menos ese valor de d. Entonces vamos a ver cómo nos funciona este d allí en el cálculo. Entonces observemos lo siguiente. Bueno, entonces miren, dado que, aquí me devolví, dado que la deducción estaba errada con el tema de los signos, entonces ese d ya no se va a calcular como phi menos 1 por x sub u menos x sub l, sino que lo vamos a calcular como d igual a ese número phi directamente por x sub u menos x sub l. ¿Listo? Porque si le restamos 1, entonces se nos pierde esa proporción y nos daría igual a precisamente el 0.6 que estaría ya bien calculado. Entonces vamos a utilizar este valor de d en lugar de este que nos propone libre. Simplemente vamos a eliminar
S-1 de nuestros cálculos para que lo tengamos entonces presente a la hora de hacer la deducción, a la hora de hacer la aplicación que vamos a mostrar después, ¿cierto? Entonces miremos acá. La función posteriormente se evalúa en estos dos puntos interiores y podría suceder dos cosas. Si, por ejemplo, como se muestra en esta figura, yo tengo que la función evaluada en x1 es menor que la función evaluada en x2, entonces observen ustedes, acá tengo el punto x1, su imagen estaría por acá y por acá tengo la función evaluada en f de x2. Observen ustedes que f de x1 es menor que f de x2, ¿cierto? Entonces yo voy a definir que f en x1 va a ser el mínimo y entonces el dominio a la izquierda de x2, es decir, este valor a la izquierda de x2, yo lo voy a eliminar porque el mínimo va a estar concentrado en el intervalo que va entre x2, x1 y x1. ¿Listo? Entonces se elimina así como en la bisección el intervalo que me sobre. En este caso porque f de x2 es mayor que f de x1. Y entonces en ese caso, x2 se convierte en el nuevo límite inferior. Entonces observen ustedes cómo eliminé este trozo. Entonces x2 va a ser mi nuevo x(l), ¿cierto? x(u) va a ser el nuevo x2 y x(u) va a seguir siendo el mismo. Lo único que me faltaría sería ya el nuevo x(1), que sería el x(u) menos el valor de d. Entonces ya al contrario, si obtengo que f de x2 es menor que f de x1, entonces básicamente voy a tener que f de x2 es el mínimo y el dominio ya no a la izquierda sino a la derecha de x1 se eliminaría y entonces se reevalúan estos puntos. Este seguiría siendo el límite inferior, el x1 se convertiría en el nuevo x(u), x2 en el nuevo x1 y tendría que hallar el x2 simplemente como menos la relación áurea, ¿cierto? Entonces ahí estaría como es muy similar entonces a la bisección. Ahora entonces vemos el beneficio del uso de la proporción áurea. Entonces debido a que los x1 y x2 originales se eligieron utilizando esa proporción áurea, no se tiene que volver a calcular todos los valores de la función en la próxima iteración. Entonces, por ejemplo, si vemos el ejemplo aquí ilustrado en esta figura, el antiguo x1 se convierte en el nuevo x2, ¿cierto? Y por lo tanto ya tendríamos la evaluación de la función en ese x2 y entonces estamos nuevamente reciclando valores, que era algo que ya habíamos explicado antes. Para completar entonces el algoritmo solo se necesita determinar el nuevo valor de x1 y eso se haría entonces con la ecuación 7.6 con d calculado a partir de la ecuación 7.8, teniendo cuidado pues que le hicimos una modificación a esa ecuación porque con la relación como se había hecho la deducción había un signo por allá malito que cambiaba todo, ¿cierto? Entonces ya basándose en los nuevos valores, esa ecuación con los nuevos valores de x(l) y x(u). Vamos a utilizar entonces un enfoque similar para el caso alternativo, donde el óptimo cae en el subintervalo izquierdo. Y en ese caso el nuevo x2 se calcularía con la ecuación 7.7, que ya sería entonces sumándole el d, ¿cierto? A medida que yo voy repitiendo iteraciones, el intervalo que contiene el extremo se va reduciendo rápidamente. De hecho, en cada una de las rondas se reduce en un factor del 61.8%, ¿cierto? Pero entonces acá le quitamos ese φ-1. Eso va a significar que entonces después de 10 rondas el intervalo se reduce aproximadamente a 0.61 o 0.008 o 0.8% de su longitud inicial. Después de 20 rondas es aproximadamente el 0.00666%. No es tan bueno como la reducción lograda por bisección, que es del 50%, porque yo le arranco prácticamente la mitad del intervalo de búsqueda, pero obviamente acá nos encontramos con un problema un poco más complejo, que ya es la búsqueda de óptimo, ¿cierto? Miremos el ejemplo aplicado. Vamos a tener una modificación muy simple por esas correcciones que hicimos antes. Pero entonces miremos acá el planteamiento del problema. Vamos a utilizar la búsqueda de la sección dorada para encontrar el mínimo de esta función. X al cuadrado sobre 10 menos 2 por el seno de x. Y vamos a utilizar un intervalo de búsqueda que va entre 0 y 4. O sea que x sub l es 0 y x sub u va a ser igual a 4.
Primero, entonces la proporción áurea se usa para crear los dos puntos interiores. Entonces en este caso ya voy a decir que el phi, ¿cierto?, que nosotros ya vimos que era 0.68, lo voy a multiplicar por la dimensión del intervalo, es decir, x sub u menos x sub l, que es la longitud, ¿cierto? Entonces D va a ser 0.6183 multiplicado por 4 menos 0. El D va a ser entonces 2.4721. El x sub 1, que viene dado por x sub l más d, entonces sería x sub l, que es 0, más el d que acabo de obtener, me da pues efectivamente ese mismo valor de d. Y el x sub 2 sería el x sub u, pero restándole el valor de d, entonces x sub 2 va a ser 4, que ese es el límite x sub u, menos ese valor de d que ayer, me da 1.5279. Lo que sigue entonces es evaluar esa función en estos dos puntos interiores, en x sub u y en x sub 2. Observen ustedes esos valores. ¿Qué encontramos acá? Observen ustedes que en este caso f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2, ¿cierto? O lo que es lo mismo, f de x sub 2 es menor que f de x sub 1. Entonces eso ya me estaría diciendo cuál de los intervalos debo quitar. Entonces, debido a que tengo esta relación, nuestra mejor estimación del mínimo en este punto es el que se encuentra en x igual a 1.52 con este valor. Entonces miremos acá más o menos para que comprendamos bien esa grafiquita que tenemos ahí. Supongamos que tenemos ubicados ese valor 0, digamos que por acá está 1, 2, 3 y 4, que este es mi intervalo de búsqueda. Entonces tengo 0, este sería x sub u igual a 4, este sería x sub l igual a 0, entonces yo me encontré con un x sub 1 que correspondía a un valor de x sub u menos d, que me daba, perdón, me devuelvo acá, x sub 1 me daba 2.4721. Entonces ese quedaría ubicado como por acá, ¿cierto? Aquí tendría el x sub 1 y el x sub 2 me dio 1.5247. Entonces eso quedaría como por acá, x sub 2, ¿cierto? Entonces después de haber hecho la evaluación, yo vi que el f de x sub 2 era menor que el f de x sub 1. Por lo tanto, el mínimo se encuentra para este lado. Y entonces yo voy a coger y voy a eliminar la parte derecha de ese intervalo. Entonces todo esto se va y mi búsqueda se concentra en el intervalo que va entre 0 y x sub 1. Observen ustedes entonces acá que ya voy a tener que los valores se cambian. X sub 1 va a ser igual al x sub u, ¿cierto? X sub 2 va a ser mi x sub 1, x sub l sigue siendo el mismo y entonces voy a tener que hallar el x sub 1. Entonces me tocaría hallar por acá el x sub 1, que sería simplemente... este valor sería simplemente el nuevo x sub u menos ese valor de d. Listo, entonces observen ustedes que ya tengo reciclados acá el valor de x sub 2 y f de x sub 2, que ya los conozco, y por lo tanto entonces solamente tendría que hallar el f en x sub 1. Vuelvo y determino entonces cuál de las dos imágenes, si la de f de x sub 1 es mayor o menor que la de x sub 2, lo cual me dirá si tengo que retirar este pedacito o este pedacito del intervalo y volver a reciclar y obtener nuevamente la búsqueda. Aquí más o menos se hace la explicación de ese procedimiento que va a ser iterativo, ¿cierto? Entonces todo lo que queda es usar las ecuaciones 7,8 y 7,7 para calcular esos nuevos valores de d. Entonces recordemos acá que este es el valor de d por la cantidad, ¿cierto? El nuevo intervalo. Entonces ahí me da ese nuevo valor, calculo nuevamente el x sub 2 como el x sub u menos ese valor de d que obtuve allí. El valor de d se tiene que recalcular porque la relación cambia y vuelvo y hago la evaluación, ¿cierto? Entonces miren acá, básicamente en la tabla se está mostrando cómo se repite ese proceso. Entonces acá estaría la primera iteración, luego la segunda, y se resaltan en azules los valores correspondientes a los mínimos. En particular observen ustedes que en la séptima y la octava iteración ya se empieza a repetir el valor de la función. Por lo tanto, aquí ya habré llegado, o el algoritmo habrá convergido, miren, de aquí igual, ya habrá convergido entonces a ese valor mínimo. Por lo tanto, inclusive el valor real, porque yo lo puedo comparar dado pues que tengo el valor real de la función. Entonces, básicamente ya lo tengo listo.
y sería que la función tiene un mínimo en x igual a 1 por 0.4276 y el mínimo de esa función es menos 1.7757. ¿Listo? Entonces es un algoritmo relativamente simple para la búsqueda del máximo, muy parecido a bisección, solamente que ya parto el intervalo no a la mitad, sino en 4 secciones, ¿cierto? Haciéndole pues como, perdón, en 3 secciones, haciéndole los 2 cortecitos correspondientes. Entonces ya aquí adelante ustedes simplemente se van a encontrar una función en un archivo .m de MATLAB para que lo puedan, si quieren programar en MATLAB, aquí estaría entonces goldmin, que sería búsqueda de la sección dorada para el mínimo, y les muestran el algoritmo y les dicen cómo lo pueden utilizar. Entonces con esto concluimos. Les ofrezco disculpas por esos errores que había en las diapositivas. Ya con esto quedan corregidos para que ustedes lo tengan en cuenta en sus cálculos. Y con eso entonces terminamos esta primera parte del capítulo de optimización. Muchas gracias por la atención y que estén muy bien. Hasta luego.